Bueno, mi nombre es Alberto Valverde. Yo soy María Castellanos y llevamos trabajando juntos desde 2009. Comenzamos a trabajar como colectivo artístico porque los dos estábamos interesados en las relaciones entre humanos y máquinas. Y luego también incorporamos las relaciones de humanos con otras especies, en este caso las plantas. Sí, nos interesa mucho en la práctica artística la relación entre diferentes especies y buscar alternativas de comunicación, alternativas de intentar conocer las dos partes. Sí, de hecho, durante los últimos años pues, hemos estado focalizando nuestro trabajo bien en relacionarnos con las plantas, en trabajos como el que estamos presentando hoy aquí, y también en amplificar las capacidades sensoriales humanas, ¿no? A través de la creación de wearables o cosas que te puedes poner encima del cuerpo para de algún modo amplificarte. La incorporación de las plantas son muy sensibles, quizá a veces mucho más sensibles que los humanos, ¿no? Entonces también nos interesa esa vía, ¿no? Esa vía de que como otras especies nos pueden ayudar a amplificar o ver otras cosas que nosotros como humanos no podemos ver. También queremos visualizar un poco el mundo oculto de las plantas, donde las plantas tienen una percepción que nosotros no estamos dando ninguna importancia, y lo que queremos es precisamente recalcar que son seres vivos que tienen percepción del medio a tiempo real a través de la tecnología, y que es el facilitador que nos permite comunicar y facilitar toda esta información. Si al final la tecnología en nuestra obra es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más como un pincel que nos permite hacer los trabajos que estamos desarrollando. La experiencia del otro día fue en la toma de datos, ¿no? Enfrentar a los humanos y a las plantas a un estímulo común sonoro. En este caso, algo que le damos tanta importancia como es la música. Entonces, el grupo de músicos, que además se llaman de improviso y estaban improvisando, era común tanto para las plantas como para los seres humanos. Sí, bueno, de hecho lo que pensamos en Laboral fue una escenografía donde colocar las plantas conectadas a los sensores que desarrollamos durante la residencia y donde colocar a las personas, ¿no? En este caso grupos de 4 personas también conectadas a ese casco midiendo las ondas cerebrales. Las personas antes de la toma de esos datos pasaron por una pequeña sesión de meditación de 10 minutos, un poco para relajar las mentes, ¿no? Y enfrentarse a esa escucha de la forma más relajada posible, ¿no? Para luego poder comparar esos datos entre humanos y plantas. Tenemos, en cierta forma, un punto en común, o sea, una forma de poder comparar, porque una cosa son las ondas cerebrales de los humanos y otra la percepción de medimos de las plantas. Pero tenemos ya un punto en común donde poder comparar las curvas. Entonces eso nos abre la puerta de poder ver con la música en qué momentos ha habido los cambios y se han producido cambios o reacciones a las propias vibraciones del sonido o a los propios momentos del sonido. Nos queda un trabajo de postproducción donde analizar todos esos datos de las plantas, de los humanos, y un poco la idea es crear unas esculturas virtuales, una especie de vídeos donde podamos ver con diferentes formas qué similitudes o diferencias hay entre los dos seres vivos, ¿no? Al final la obra está orientada al ser humano, con lo cual está enfocada a la búsqueda de patrones. La idea del trabajo final es poder poner de manifiesto que no hay mucha diferencia entre cómo percibe el mundo las plantas y cómo percibimos los seres humanos. Simplemente hay una diferencia de lenguaje. El proyecto Beyond Human Perception surge un poco de los proyectos anteriores en los que Alberto y yo llevamos trabajando durante los últimos años. De hecho, uno de los primeros proyectos que hicimos como colectivo artístico fue desarrollar un sensor, clorofila 3.0, que nos permitía medir la actividad eléctrica de las plantas, más en concreto microvibraciones que se producen en las plantas, ¿no? Nos dimos cuenta de que estas microvibraciones dependen del medio, de todo el medio que rodea la planta, cambios en temperatura, proximidad de personas, proximidad de otras plantas. Y nos ha servido este sensor para formalizar diferentes obras a lo largo de estos años. Y más recientemente, gracias a una residencia que hicimos en la Oslo Met, en la Universidad de Oslo, donde hicimos un pequeño experimento donde conectamos a personas con un casco midiendo ondas cerebrales a la vez que tocaban una planta conectada a uno de nuestros sensores. Mediante esta residencia nos dimos cuenta de que, curiosamente, cuando las plantas reaccionaban, algo también pasaba en el cerebro de las personas. Fue una residencia muy corta, pero fue un experimento muy interesante
que sirvió como paso previo al proyecto que estamos desarrollando ahora. Prescindir de esa interacción entre humanos y plantas y tener un estímulo común para ambos seres vivos, que en este caso fue la música en directo. Una de las cosas que hemos estado investigando por todo el mundo de las plantas, ahora ha tenido bastante más importancia, es que de repente ha salido una serie de artículos hablando sobre que las plantas escuchan y que son capaces de reaccionar al sonido. No reaccionar a largo plazo, sino inmediatamente. Viendo eso dijimos, bueno, vamos a medir el sonido, a ver cómo perciben el sonido las plantas y cómo reaccionan ante diferentes frecuencias que nosotros estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, al sonido en directo. ¿Por qué el sonido en directo? Porque para nosotros es muy importante las vibraciones de los materiales de los propios instrumentos. Igual que nosotros cuando escuchamos una música, si lo escuchamos en unos altavoces no es lo mismo que escucharlo en directo, pues para las plantas debe ser lo mismo, ¿no? Entonces queríamos hacer una experiencia de ver lo que sentían las personas con la música y ver lo que sentían las plantas con la música. Fue justo después de que realizáramos el experimento que comentaba antes en Oslo, ¿no?, con plantas, y ya teníamos en mente dar una continuidad a ese trabajo, a ese experimento, donde vimos que algo pasaba, ¿no?, entre humanos y plantas, y queríamos ir un poco más allá y comparar o hacer un estudio un poco más profundo. Entonces vimos la convocatoria de IMAP, que además estaba enmarcada para artistas que viven en Europa y trabajan con arte y tecnología, y creímos que encajaba perfectamente el proyecto. La dinámica de la residencia fue un poco peculiar porque nos pilló toda la pandemia, el confinamiento por el medio, y teníamos que haber estado en Croacia haciendo una residencia de un mes, y fue una gran pena que no pudimos ir, no pudimos estar, pero por otro lado fue eso, muy peculiar porque tuvimos que desarrollar el trabajo desde nuestra casa, con reuniones semanales con el equipo de Container, donde semanalmente íbamos contando lo que íbamos haciendo, ¿no? Cambia el proceso de trabajo porque nosotros trabajamos mucho haciendo procesos de creación física, o sea, hacemos una creación intelectual o una creación física para ir visualizando el trabajo, y eso no se ha podido realizar. Hemos tenido que pensarlo todo, producirlo rápidamente y no hemos podido tener el proceso de fallo, ¿no?, de crear cosas que luego descartamos. Ha quedado todo en digital, tengo muchas alternativas digitales, pero ninguna física. Y al final esto también es una forma de trabajar diferente para nosotros. Nos pillaron los días del confinamiento más estricto, que ni siquiera podíamos ir al estudio, teníamos que estar en casa. Entonces, como dice Alberto, estábamos con el trabajo en el ordenador, pero no podíamos acceder a las impresoras 3D y hacer ese prueba-error que tenemos en todos los proyectos. Por otro lado, también nos dio pena no poder ir a Dubrovnik a desarrollar la residencia y hacer ese intercambio que es tan interesante en todas las residencias, cuando hablas con la gente de allí, conoces a otros artistas, y eso que es tan enriquecedor, pues nos quedamos sin esa parte, ¿no?, en este proyecto. Bueno, en este proyecto, donde la escenografía surgía un poco como esa toma de datos, que únicamente necesitábamos esos datos para interpretarlos y hacer la obra final, al final tuvo más peso del que esperábamos esa escenografía, ¿no?, con humanos, con plantas, donde le dimos también importancia a ese punto estético, ¿no?, de cómo colocarlo todo y cómo convivían humanos, plantas, músicos en ese concierto. Creo que nos abre una nueva vía para un posible futuro trabajo donde hagamos un concierto en directo cuando tengamos todo un trabajo y una investigación ahora de cómo procesar esos datos y poder en directo mostrar imágenes de lo que está pasando en las mentes humanas y lo que está pasando en las plantas, ¿no? Bueno, lo interesante para mí cuando hicimos la puesta en escena era cómo se relacionaban las plantas y las personas. Eso abre también un futuro proyecto de... hasta ahora simplemente hemos captado datos de cómo las plantas reaccionan a los humanos o al entorno, o cómo las personas reaccionan cuando se enteran de que las plantas están vivas. Entonces queremos ahora abrir la puerta de la posibilidad de interactuar con los dos seres como seres iguales. No capturar datos de las plantas y ver lo que pasa, sino fusionar más las plantas y los humanos al mismo nivel, de que los dos tengan la misma importancia y que puedan pasar información
tanto a las plantas como a los seres humanos.